Bueno, yo creo que muchas gracias a ustedes, muchachos, por venir y los que están remotos, por este esfuerzo de... Ay, esto no está prendido. Este esfuerzo de hacer este repaso. Entonces, tenemos parcial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el tema principal del examen? El próximo, entonces vamos a ver acá. Temas del examen. ¿Sí? Los temas del examen, por supuesto, es algoritmos, ¿cierto? Saber hacer algoritmos básicos con variables. Recuerde que ya hemos visto dos tipos de variables, llamémoslos básicos, que son enteros reales, booleanos y algo de strings o texto o strings. Los hemos utilizado muchos estos tipos básicos de datos. También hemos visto arreglos. ¿Con qué características? Unidimensionales, de tamaño definido, no dinámicos, o sea, esto es de tamaño estático, no dinámico, no hemos visto arreglos dinámicos, hemos visto arreglos estáticos y principalmente contienen números internamente, contienen números, ya sean enteros o reales, con decimales, ¿sí? Bueno, ¿qué más hemos visto? Y que incluye el parcial. Decisiones condicionales, perdón, condicionales, ¿sí? Que son los if, then, else, ¿sí? Ciclos, también definidos e indefinidos. Profe, Y, ¿sí? hay que hacer, o sea, pseudocódigo hay que hacer también, ¿o no? Sí, vamos a tener una parte de pseudocódigo en papel o en PCI, todavía no estoy seguro cómo lo va a hacer, pero definitivamente algoritmos sí. Vamos a tener una parte de algoritmo y otra parte de programación, ya sea en Coding Bat o en Red. Ahí estoy mirando. Bueno, entonces íbamos aquí con ciclos definidos. Muchachos, funciones. O sea, todos los ejercicios que vamos a hacer hoy tienen funciones. ¿Sí? Y finalmente, algoritmos sobre arreglos unidimensionales numéricos. ¿Cuáles son esos algoritmos? Hemos hecho muchos algoritmos. Copiar un arreglo 1 en un arreglo 2, ¿sí? Buscar letras. Mire que muchos de los de Coding Bad era que transformar, que si empezaba con N, o sea, un string, ojo con esto, un string es un arreglo de caracteres.
Entonces, si yo tengo un string que tiene este valor, yo puedo acceder cualquier parte de ese string como un arreglo, ¿sí? Como un arreglo. Es decir, yo quiero imprimir la L. Entonces yo digo system.out.println mgg sub 2. Ahí me imprimiría la L. Y muchos de los ejercicios, algunos de los ejercicios de pronto, o yo creo que es de strings, pero bueno, los strings también se consideran arreglos de caracteres, ¿de acuerdo? Entonces este es el plan de trabajo. El plan de trabajo es que el examen va a cubrir estos aspectos. O sea, es un examen acumulativo, pues venimos teniendo unos conocimientos y pues los vamos cada vez más a rehusar y vamos a rehusar esos elementos, pues eso es lo que haremos. Entonces vamos a hacer en estas 2 horitas un ejercicio incremental, se llama. Incremental. Ese ejercicio incremental parte de, voy a compartir aquí una cosa, parte de, ustedes recibieron la presentación que yo les mandé de repaso de la semana, ¿sí? Cuéntenme, ¿la leyeron? ¿La miraron? En interactiva, ya se las muestro acá de nuevo. Esta presentación de colección de arreglos, esta la miraron, ¿sí? Esta empieza con una justificación a los arreglos. Ustedes entendieron las ventajas de un arreglo de n con esta problemática que se va incrementando. ¿Ustedes pudieron comprender eso o qué dudas les quedó? ¿Qué dudas les quedó de esto? Yo sé que se ayuda como algo más práctico cuando no tenemos mucha cantidad de números, y lo que hablábamos en una de tantas clases, que así como se le hacía a la niña a una chica, para colocar 100 variables, para eso se pueden usar arreglos para sintetizar y lo que es más práctico de la actividad. O sea, la analogía es, en vez de definir 100 variables, define una del tamaño de 100 y ya, eso es un arreglo. Y él tiene una estructura para recorrerlo, ¿de acuerdo? Entonces, esta presentación tiene un desarrollo incremental que justifica el tema de los arreglos, ¿cierto? Entonces plantea, bueno, si quieres sumar 2 números, pues muy fácil, porque pues me entran por parámetro el dato 0 y el dato 1, los sumo y retorno el resultado. Si quiero sumar los 5 números, pues creo 5 parámetros y retorno la suma. Hasta 5 parece que uno pudiera manejarlo, pero wow, si yo quiero crear una función que me sume 50 números, es un reto mayor, es un reto mayor porque miren, tengo que definir 50 variables como parámetros de entrada y tengo que sumar variable 1, variable 2, variable... Esto no es práctico, no es eficiente. Entonces, por ello se crean los arreglos, ¿cierto? Porque el arreglo es definir un solo tipo de dato, una sola variable, que aquí en este caso se llama datos, ¿sí? En este caso se llama datos, la variable, ¿cierto? Esta variable se llama datos, una sola, que tiene una longitud de lo que yo le diga. En este caso, n puede ser 50, 60, cualquier valor. No importa. No importa. Pero eso es una gran ventaja, ¿sí? Entonces, vamos entonces ya a empezar acá
como a nuestro desarrollo incremental. ¿Alguna duda hasta el momento? Juan José, ¿alguna duda? Ok, claro todo. Bueno, entonces vamos a hacer un desarrollo incremental. Vamos a hacer un desarrollo incremental. ¿Cómo así que un desarrollo incremental? Vamos a empezar los ejercicios. A ver, los arreglos tienen dos etapas. Tienen dos etapas. Una etapa, primera etapa de creación y llenado, llamémoslo así. O sea, yo primero tengo que crear esos arreglos. ¿Sí? Esos arreglos tienen que ser creados y llenados, pues cada valorcito adentro, con qué patrón lo voy a llenar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y la segunda etapa serán diversos algoritmos sobre esos arreglos. Como son numéricos, vamos a empezar con cosas tan simples como, mire, hallar la suma de todos los valores que tengo allá adentro, hallar el promedio, hallar el máximo, hallar el mínimo. ¿Qué más podemos hacer sobre matemáticas que no conocemos todos, sobre números? ¿Qué más podría uno hacer sobre estos números para hacer diversos algoritmos? ¿Cierto? Por ejemplo, se me ocurre como hallar los pares, hallar los primos que hayan en un arreglo. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer y yo me inventaré para el lunes alguno de esos algoritmos. Entonces, ojo, tenemos dos etapas que yo espero cubrirlas hoy. Igual les queda este video para que repasen de aquí al lunes y puedan ustedes practicar definición, creación, llenado y ya los diversos algoritmos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí vamos. Listo, entonces vamos a la práctica. Entonces la práctica nos dice que nos plantea acá una serie de retos. Entonces vamos a desarrollar este primer reto. Este primer reto que aparece acá, este primer reto, el reto 1 dice, primero, crear una función que recibiendo un número natural, vamos a llamarlo int n, retorne un arreglo con los n números naturales. Aquí me está diciendo cómo los voy a llenar. Me está diciendo que lo llene de forma aleatoria. ¿Sí? Aleatorio. Cada elemento. Entonces, el número de elementos con la cantidad de elementos que yo le he especificado ahí. Entonces, vamos a arrancar con un repli en ceros. Vamos a crear un repli en cero de Java y lo vamos a llamar, miren acá un segundo, ustedes también me van siguiendo, es un repli de Java y lo vamos a llamar repaso parcial, vamos a llamarlo así, repaso ST0242, repaso para el parcial 2, ¿cierto? Vamos para el parcial 2. Lo vamos a crear. Y vamos a empezar
en blanco, ahí no hay nada, ¿cierto? Vamos a empezar en blanco a resolver este problema. Bueno, ahí no están viendo los remotos, no están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sino que están viendo la presentación. Cuéntenme. Porque necesito que esto también quede como grabado. Antes voy a tener que estar alternando entre la tablet para compartir y mi tablero. Pero volvamos a este punto. Volvamos a este punto. Entonces, el que vamos a resolver es el primer punto. Vamos a crear un arreglo de tamaño n, ¿sí? Y lo vamos a llenar con números aleatorios. Entonces, vamos a definir eso así. Voy a pasar ya a este modo de compartir. Ya voy a compartir la pantalla. Me dicen si los remotos ya ven, please, la pantalla de... Juan José, tú miras la pantalla, ¿se ve? Pero no, yo estoy viendo la cámara suya. No se ve todavía. Para ver que yo estoy compartiendo, porque no me deja compartir. Si yo le estoy diciendo que comparta esto. Ahora sí, ¿cierto? Ahora sí se ve. Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué problema es el que vamos a resolver? El primero, ¿qué dice el primero? Dado un número n entrado por el usuario, vamos a crear un arreglo de ese tamaño. Entonces lo primero es crearlo. ¿Cierto? Vamos a crear, pero tenemos que definir una función. Lo voy a hacer acá en algoritmo. Ojo, voy a ir desarrollando el algoritmo acá mismo en formato algoritmo. Voy a ponerlo por ello en comentarios para desarrollar el algoritmo. Entonces, ¿qué me dice a mí? Crea una función. Entonces, yo lo defino. ¿Cómo voy a llamarlo? Función. ¿Qué va a retornar? Una de enteros. A ver qué. Va a retornar eso. Recuerden que los arreglos los vamos a conocer como estas corchetes que abren y cierran. Eso es un arreglo. Ahí ya lo estoy definiendo, porque si yo lo definiese así, por ejemplo, en algoritmo sería así, como entero, ¿cierto? En algoritmo es así, entero, retornar doble. Hablan de este tipo de algoritmos, retornar doble. Entonces, yo entro un entero de tamaño n y el que retorna, digamos aquí dice que retorna el doble, o sea, n por 2, ¿cierto? O sea, este sería un algoritmo fin función. Fin función, ¿cierto? Esto es algoritmo. Esto lo tenemos que hacer así para el lunes, ya sea en Repli o en papel. Entender este algoritmo así. Como estamos definiendo un... Una pregunta, por tiempo no habíamos dicho que íbamos a destacar la parte del papel. Yo por tiempo mediré, digamos, yo le digo a usted, este algoritmo tiene media hora para hacerlo en papel, ya, usted se concentra en el... ¿Sí me entiende? O sea, yo ya calcularé los tiempos. ¿Sí? Depende de qué tantos ejercicios vayamos a hacer o no. Pero bueno, volvamos al mismo cuento. Entonces, un arreglo se define como con esta simbología. Entonces, ya con esta simbología, ya sé que es un arreglo. Entonces, aquí, en vez de retornar el doble, ¿qué es lo que vamos a hacer? Crear arreglo. ¿Sí? Vamos a crear un arreglo.
a ver aquí que me borré. Entero. Así, retornar arreglo. Y yo entro un parámetro n. ¿Qué veo? ¿Cómo se crean los arreglos? ¿Cómo se crean los arreglos? Entonces los arreglos se crean definiendo la variable. Defino la variable. Ojo, primero definir la variable. ¿Cómo defino una variable? Entonces la voy a decir así, la voy a definir así, arreglo, perdón, entero, arreglo, ahí ya la definí. Y la creo como nuevo entero. ¿De cuánto tamaño? N. ¿Qué voy a retornar? Arreglo. ¿De acuerdo? Ese es el algoritmo para crear un arreglo. ¿Sí? Ese es el algoritmo para crear un arreglo. Ahora vamos a hacer ese arreglo, esa función de creación de ese arreglo en Java, ¿cierto? Entonces vamos a poner esto acá en el main, ¿cierto? Y lo voy a decir public, esto es estándar, entonces siempre va a ser igual, static. Esta parte inicial, por ahora la vamos a dar siempre estática, public static. ¿Qué me devuelve? ¿Qué es lo que me devuelve la función? Entero. Entero en Java es int, entonces me devolvería esto así, ¿cierto? Y el nombre de la función, retornar, no, llamémosla más elegante, crear arreglo. Arreglemos esta por acá. Llamémosla crear. Crear arreglo. Entonces aquí yo creo el arreglo. ¿Qué le entro por parámetro? El tamaño. ¿Sí? El tamaño. Y ya voy a... Ahí ¿cuáles son las? Estas. ¿Listo? Bueno, ¿quién me ayuda a Juan José? Dime qué instrucción hay de acuerdo a ese algoritmo anterior para crear ese arreglo en Java. Juan José. Profe, ¿cómo? Repito, ese algoritmo anterior, si lo ves, es el algoritmo para crear un arreglo. Dime ese arreglo, si yo lo transformo a Java, ¿cómo lo transformo? Pero entonces ya hay que definir la variable, pues como un arreglo. Entero en Java, ¿cómo se llama esa variable? Int. Entero en Java. Int. Esto es definir un arreglo de enteros en Java. ¿Y cómo lo vamos a llamar? Arreglo. ¿Cómo lo voy a crear? New int n. Tengo una pregunta. Sí. En PCI, ¿yo cómo hago para crear vectores? Porque pues es una forma, pero pues yo la plasmo acá y no da. Pero tiene, enseguida lo miramos, o sea, si usted me pone esto como, lo que pasa es que en PCI tiene la ventaja de que uno lo puede ejecutar, pero esto es lo que yo llamo papel o algoritmo así sea digital, o sea, esto es muy importante, o sea, esto yo lo entiendo, esto lo vamos a definir como un arreglo, y yo eso lo entiendo, dentro de un algoritmo, ¿sí? Enseguida miramos en el caso particular de este. Juan José, ¿qué seguiría aquí después de crear este arreglo? Profe, pues digo yo que pedirle al usuario, pues hacerlo del escáner y pedirle al usuario el N, no. Aquí, pues dentro de la función que falta, retornar, es lo que esperaba que me dijeses, return, arreglo.
y he terminado. Ya tengo la función, mire, el algoritmo y la función. ¿De acuerdo? Entonces voy a pasar, yo paso este algoritmo. A ver, yo quiero pasar este algoritmo, pasar para esta primera función, aquí para que me quede. Claro, el algoritmo y la función. Vamos a ir en el main, que es el programa principal. ¿Qué es lo que esperamos del usuario? Entonces, esperamos que nos ingrese, le vamos a dar un mensaje aquí que diga, ¿qué mensaje? Ingresar el tamaño del arreglo, ¿cierto? Ingresar el tamaño del arreglo. Listo. Y aquí, el tamaño del arreglo, ¿sí? Y acá, entonces, ¿qué seguiría? Ya leer de teclado. ¿Cómo es que es el patrón de leer de teclado en Java? ¿Me recuerdan acá? Esto tiene un import por acá. Import. .util.scanner. ¿Okay? Y abajo acá hay que crear un escáner teclado, lo hemos llamado siempre así, igual a new scanner. ¿Y qué le meto? System.in. Y entonces yo ya puedo leer. Y ya, pero hay que crear primero la variable n. Hay que crear la variable n, perfecto. In n, la creo así y la leo. N igual a teclado punto next. Ya con esto yo creo, leo la variable n. ¿Y qué me voy a hacer? Entonces ya ahora llamo la función. Entonces yo tengo que definir en el main mío una variable del tipo arreglo que me reciba la creación de ese arreglo, ¿sí? Entonces, ¿qué variables voy a definir? En general uno las define al comienzo. Acostumbrémonos a definir las variables al inicio de las funciones o al inicio del main. De hecho esto, entonces me lo voy a llevar esta variable in, n, me la voy a llevar para acá arriba. Y otra variable vamos a definir en el main, vamos a definir el arreglo. Ojo que en los arreglos hay dos cosas, definirlo y crearlo. Lo vamos a definir acá in ar, lo vamos a llamar así para diferenciarlo del que hay allá en esa función y ya, lo dejamos ahí. Y como he creado una función para crear ese arreglo, entonces acá lo leo, perfecto, aquí lo leo el valor de Sn y ahora voy a llamar la función ar igual a, ¿cómo llamé? Crear arreglo y le entro n, ¿cierto? Por ahora vamos así. Y debe de cerrar la llave acá. Ahí vamos. Claro, ¿entendieron? Vamos a correrlo. Por ahora, ¿qué he hecho? Le pido al usuario que cuántos, entonces yo lo voy a correr a ver qué me sale. Esperemos que no me salga ningún error de sintaxis. Dice, ingrese n. Ya le voy a poner 10 valores. Ya, y terminé. No sé cómo, o sea, no lo hemos llenado, no lo hemos impreso, entonces eso es lo que voy a seguir con el siguiente algoritmo. El siguiente algoritmo que vamos a hacer es para llenarlo.
para llenarlo. Vamos a llenar ese arreglo. Yo tengo una preguntita, cuando uno lo crea, se supone que todas las cosas empiezan en cero, Sí. ¿cierto? Inicialmente. Nosotros como tal llamamos el arreglo. Yo pensé que iba a imprimir los ceros. No, porque nadie lo está imprimiendo. Hasta el momento yo no tengo ninguna función Sino que para como imprimirlo. retornó el vector. Sí, pero hay que decirle a alguien que nos lo imprima. Vamos a hacer esa función de imprimir. ¿Por qué no hacemos esa función de imprimir lo que tenga un arreglo? Vamos a hacer esa que es la segunda parte a la que iba, antes de llenarlo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una función. ¿Dónde está la zona de funciones? Aquí antes, ¿cierto? Aquí antes está la zona de funciones. ¿Cuál es el algoritmo para imprimir los datos de un arreglo? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el patrón? Esto es muy importante porque yo les digo que siempre es de la misma manera. Función. No retorna nada, entonces puedo ponerle directamente imprimir arreglo. ¿Y qué debería entrar? El arreglo. ¿Y cómo se define en pseudoalgoritmo el arreglo? Entero, arreglo, ¿cierto? Así. ¿Y qué vamos a hacer allí? Vamos. Siempre hay que tener un ciclo for o un ciclo mientras, ¿cierto? En el caso, vamos a hacerlo con for. Vamos a decir para y igual a 0, ¿cierto? ¿Hasta dónde? Hasta n o N. Pero necesitamos saber el tamaño del arreglo, ¿cierto? Necesitamos saber el tamaño del arreglo. Entonces definamos una variable entera, tamaño, igual. ¿Cómo sabemos el tamaño de un arreglo? El arreglo, punto n. Digamos que en algoritmos, uno tiene que, cuando yo digo papel, ¿cierto? O sea, uno puede definir varias convenciones para ese tamaño. Por ejemplo, en algoritmos podemos usar esta convención, tamaño, o sería así como size, arreglo. Esto es una convención que yo puedo tener. Hey, dame el tamaño del arreglo. En español, pues diría uno algo como tamaño del arreglo, así, ¿cierto? O sea, que acá... Pero, por ejemplo, en Java, cuando uno utiliza el let, uno lo resta porque obviamente tenemos funciones. En el pseudoalgoritmo se pone tamaño. Porque es que aquí vamos a ir hasta n-1. Porque si empieza, a ver, realmente si fuésemos bien estrictos en algoritmos, esto era para empezar en 1, pero vamos a generalizarlo empezando en 0 hasta n-1 y con incremento, paso, es lo que se llama, ¿cierto? Paso i igual a i más 1. Así es un ciclo en algoritmo, ¿cierto? Para i igual a 0 hasta n-1 y el incremento, que es lo que llama paso, ¿cierto? Hago esto aquí. ¿Y qué hago yo adentro? Lleno el vector, el arreglo en la posición i. ¿Cómo me dice a mí el ejercicio que lo debo llenar con qué? Pero aleatorio. Entonces, pongámosle así, como aleatorio, o sea, que llamamos una función aleatoria, número aleatorio.
Así, y fin para, ¿no? ¿Y qué debo de retornar? No. Ah, venga. Es que yo estoy haciendo el algoritmo ¿es de llenado o de impresión? Perdón, estoy haciendo el de impresión. Entonces, aquí realmente lo que yo voy a hacer es escribir. Voy a escribir arreglo en la posición I. Ya, y terminé. Ese es el algoritmo. Fin para, fin, función. Y terminé. Fin para y fin. Claro, Juan José, claro, dudas, preguntas, comentarios. Chicas, ¿bien? Bueno, ahora vamos a implementar este algoritmo en Java como una función. Todo el parcial va a ser con funciones. Todo. Ahí dice, crear una función para imprimir, crear una función para llenar el vector, crear una función para hallar el máximo, crear, todo van a ser funciones. ¿De acuerdo? Entonces vamos a crear en Java una función para imprimir un vector, cualquiera de tamaño n. Entonces, en Java le vamos a decir así, le vamos a decir public int, no retorna nada, es void, ¿sí? Imprimir. ¿Y qué entra en Java? A esa función que le va a entrar la definición de una variable del tipo arreglo. Definición. Y si es definición es int, así, y el nombre de la variable que es arreglo, y ya. Y aquí ya me voy a desarrollar la lógica ya en Java de cómo voy a imprimir un arreglo. En el caso de un arreglo, entonces empecemos. Ese entero n, ¿cómo lo hago? Digo, int n igual al tamaño de un arreglo en Java es así. Java.arreglo.len, ¿cierto? En Java hallamos el tamaño así, ¿cierto? Hacemos el for. Para los ciclos, para los arreglos siempre lo recorremos de la misma manera, recuerden. Y igual a 0 y menor que n, y el incremento y más. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Ahí dice escribir el arreglo. ¿Y cómo se escribe en Java? ¿Cómo se escribe en Java? out.println el valor del arreglo. Y lo vamos a poner así para que quede bien bonito. Le vamos a poner arreglo sub. Vamos a ponerlo así bien. Int, para que quede bonito. Int, vamos acá, ¿qué debería venir acá? La i, voy a imprimir la i. Vuelvo y hago esto acá, a ver si me entienden esto que estoy haciendo acá. ¿Me entienden esto? Así imprimiría ese arreglo. Pero poniéndole bonito como estos mensajes de que en la posición que venga acá, en la i, me imprima lo que hay en ese arreglo. Vamos a ver qué pasa en este caso, ¿cierto? Ah, perdón, que esto es static. Esto acá es static. ¿Sí? Ya acá definí la función. Ahora la voy a llamar. Voy a llamarla. ¿De dónde la llamo? En el main. Entonces acá voy a poner un comentario donde dice imprimir el arreglo. Y voy a llamar la función que me imprime el arreglo. ¿Cómo es? Imprimir arreglo. ¿Y qué le entró al arreglo? Esta variable, mire, si yo aquí la creé, es porque aquí la voy a usar, ¿cierto? Y ya este programa
me va a sacar vamos a ver qué tiene eso adentro cuando yo lo he creado. Entonces la lógica va, los creo y lo imprimo, pero lo estoy creando. ¿Cómo lo estoy creando? Acá lo creé. Para imprimir el arreglo. ¿Cómo? Usted tiene un método para imprimir el arreglo. Sí, una función. ¿Cuál es la diferencia entre método y función? No, es lo mismo. Es lo mismo. Yo dije una diferencia bien conocida. A ver, un método es en una clase de programación orientada a objetos. La función es un nombre genérico que tienen los lenguajes procedimentales, funcionales o objetuales. Pero método sí es más de programación orientada a objetos, que todavía no hemos visto. Por ahora, por eso las seguiré llamando funciones y no métodos. ¿Ok? Bueno, corramos este programa. Entonces nos pide que imprimamos, que creemos un vector de 10. ¿Y qué le dije a continuación? Que me lo imprimiera su contenido. Miren lo que estaban diciendo ustedes. La primera vez que yo creo un vector, un arreglo, si eso no lo he llenado con nada, pues tienen ceros. En Java, si uno no crea algo allí, lo llena con ceros, ¿cierto? Y el ejercicio que me está diciendo, que lo llene ¿con qué? Con números aleatorios. Entonces vamos a hacer una función para crear arreglo. Vamos a hacer una función para llenar un arreglo con números aleatorios. Entonces, recuerden, ¿cuál es el patrón de esto? Voy a hacer una función que tendrá un nombre y que llenará esos datos del vector o del arreglo con números aleatorios. Entonces, public static, que siempre es así. ¿De qué tipo me va a retornar eso? Un vector int. Un vector int de este tipo, ¿cierto? Me lo va a retornar. ¿Y cómo va a llamar? Vamos a hacer este en Java directamente. No, esto es dar arreglo aleatorio. Llamémoslo así. ¿Sí? ¿Qué le ingresa? Solamente tamaño. No, le tiene que ingresar el arreglo. Tiene que ingresar el arreglo. Diferente, como que me confunde crear. Porque nosotros hacíamos simultáneo. Una vez, mientras que se iba llenando, salían de una vez. Ah, no, ahorita lo creamos y otra función para llenarlo. Entonces, acá, yo acorto esto un poquito para que nos vea mejor. Acá, entonces, una función, llenar arreglo aleatorio, le ingreso como parámetro el arreglo y retornaré este arreglo. Entonces, vamos a ver qué hace este programa. Este programa, esta función, ¿qué nos va a hacer? Primero, tenemos que recorrer un arreglo. Siempre el patrón es recorrer un arreglo. Entonces, int n, que será el tamaño, ¿cierto? Arreglo.len, ¿cierto? Y for int y igual a 0, esto es el patrón que siempre les he insistido para recorrerse un vector, un arreglo unidimensional. Y más, ¿se acuerdan? Y acá, listo. Entonces ahí ya tengo yo mi patrón, ¿cierto? Tengo mi patrón de el tamaño del arreglo y voy a recorrerlo. Y ahora yo tengo que llenarlo. Arreglo sub y es igual a un número aleatorio. Entonces ahí me tendré que documentar en Java cómo se pueden invocar números aleatorios, ¿cierto?
Ustedes saben cómo la función en Java para llamar un número, para generar un número aleatorio. Entonces, vamos a generalizar esa respuesta para que nadie se vare, ¿cierto? Entonces, voy a poner acá y lo voy a decir, Java generar número aleatorio. No sé, yo no sé, entonces voy a buscar, porque no lo sé, entonces voy a leer acá, entro al primer link y me dice, bueno, a ver, parece ser que la librería math.random tiene la función que yo necesito. Entonces en math.random parece ser que está la función que yo necesito. En Java hay varias formas de generar números aleatorios randómicos, ¿sí? Voy a emplear, a ver, aquí es con math.random. ¿Cuál decías tú, María Mercedes? Math.random, ¿ok? Vamos a usar esa, math.random, ¿sí? Entonces, vamos a usar esa, entonces lo voy a llenar con math.random. Uno cuando genera números aleatorios, vamos a ver esa función, qué tipo de números aleatorios me genera, ¿sí? Entonces, acá viene que debo de retornar. A ver, aquí es una buena pregunta. A ver, aquí realmente no debería retornar nada, porque yo estoy llenando este arreglo que ya alguien más llenó, entonces no necesito realmente retornar nada, y aquí lo pongo, ay tu madre, control Z, ok, acá voy a ponerle void, porque esto realmente no necesita retornar nada, ¿sí? Voy a llenar el arreglo con esta función, entonces vamos a hacer acá. Entonces vamos a llenar, ¿cómo llamamos la función? Llenar arreglo aleatorio. Entonces vamos a llenar arreglo aleatorio, ingresa el arreglo y ahí vamos a volverlo a imprimir. A ver que ya la segunda vez que nos saca, ¿sí? La segunda vez que va a imprimir, entonces miren la lógica. Creo el arreglo, imprimo, deben de estar todos en ceros, lo lleno con números aleatorios e imprimo nuevamente el arreglo. Vamos a ver qué nos sale allí, ¿cierto? Vamos a correrlo, me saca error. A ver, ¿por qué será? Estamos usando mal la función math.random, que me sale aquí mal. Math.random. Error. Bueno, aquí nos sale en la 36 porque por el incompatible tipo. Ok, entonces esto es porque tiene que ser un entero. Entonces por eso aparece acá este número como entero. Entonces les voy a enseñar este truquito. En la función un segundito acá. En la función pues yo lo hice crear una variable temporal. aquí, a ver, vamos a empezar a usar este tipo de cosas, int, pero yo creo que esta es una variable que está entre 0 y 1 y voy a volvérmelo a poner. Entonces vamos a ver qué pasa acá. Ya les explico qué es eso que yo usé allí. Entonces le digo 5, voy a hacerlo más cortico, 5. La primera vez me imprimió los 5 valores y la segunda vez también me imprimió en 0. Es como si esos números aleatorios no me hubiesen funcionado. Lo que pasa es que esa función random genera un número aleatorio entre 0.0
y 0.99. Y si eso lo paso entero, siempre me da 0. Entonces, por eso, para obligarlo a que sea un poquito más significativo, lo vamos a multiplicar por 100. Multipliquémoslo por 100. Vamos a multiplicar esto por 100 para que nos den números aleatorios entre 0 y 99. ¿Sí? Para que sí tenga sentido eso. Porque si no, si la paso entero, siempre me va a dar 0. Por eso miraron que acá me aparecen esto. Vamos a volverlo a correr. Ingreso 5 y miren ya la segunda vez. ¿Sí ven? O sea, la primera vez 0. Y la segunda vez, como lo multipliqué por 100, entonces ahí sí ya tengo posibilidad de hallar la parte entera de un número, porque mi arreglo es de enteros. Recuerden que mi arreglo es de enteros, ¿sí? Y entonces ya ahí me dice, mire, un número es el 71, otro número es el 26, otro número es el 79, 65 y 67. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué llevamos de nuestros ejercicios? Llevamos, primero, crear un arreglo de tamaño n. Segundo, imprimir un arreglo de tamaño n. Tercero, llenar un arreglo de tamaño n con números aleatorios. ¿Sí? Vamos a hacer lo que hicimos hace 8 días. Vamos a generar, vamos a llenar un arreglo con el doble de cada número anterior. ¿Se acuerda que eso lo hicimos la semana pasada? Ya no lo vamos a llenar con números aleatorios, sino que la primera posición va a ser la 1, la segunda es 1 por 2, nos da 2, la tercera es 2 por 2, 4, 8, 16, 32, ¿De acuerdo? Eso podría ser otra estrategia de llenado. Muchachos, en el parcial del lunes entrante, yo les puedo definir n estrategias para llenar un vector. Aquí hicimos una, números aleatorios. Vamos a hacer esta de llenar con el doble, que ya lo habíamos hecho el sábado pasado. Entonces vamos a crear una función. ¿Me ayudan? Vamos a llenar el arreglo con el doble, así lo voy a llamar, doble. Le ingreso el arreglo y vamos a llenarlo. Vamos a llenarlo con el doble. Recuerden, esto anterior siempre es un patrón, o sea, casi que podemos copiar y pegar esta partecita de acá, la copiamos y la pegamos porque siempre es la misma manera de recorrer un vector, aquí, ¿cierto? Y acá yo tengo que definir la estrategia para llenar con lo del doble, ya no con números aleatorios, esto. Entonces, ¿ustedes qué me dicen? A ver, ¿qué necesitamos en ese algoritmo? A ver, ¿cómo llenamos con el doble? O sea, en la primera posición, ¿qué debe de haber? El 1, ¿cierto? Entonces, yo voy a tener que usar una variable, ¿cierto? Voy a tener que inicializar una variable. A ver, dijimos que había varias estrategias para resolver esto del doble. ¿Cuál era una de las estrategias? Una de las estrategias es llenar la primera posición, la 0, ¿con qué número? Con el 1. ¿Cierto? 1. Esta es la estrategia. El arreglo ya no empezaría en 1, sino en 0, sino en 1. Y el algoritmo es arreglo es igual a arreglo. Te van a decir cuál les parece más fácil o más difícil. Menos 1 por 2. ¡Wow!
A ver cómo quedó ese algoritmo. Ya. A ver. Esta es la estrategia para yo llenar el arreglo con el primer valor en 1, el segundo valor es en... Profe, aunque yo, por ejemplo, lo que había hecho era inicializar una variable A que fuera igual a 1. Entonces colocaba que la arreglo en la posición 0 es igual a A y abajo, pues, colocaba que A era igual a... Esa me gusta más. Y así es cada vez que... Digamos que este algoritmo va a funcionar. Este algoritmo con toda seguridad funciona, pero vamos a hacer el otro algoritmo. Les voy a mostrar cómo funciona este algoritmo para que lo imprimamos. Arreglo, llenamos el arreglo, pero vamos a usar la otra estrategia, perdón acá, vamos a usar la otra estrategia que nos dice Sofía. Isabela. Entonces, llenar, arreglo con doble, ¿cierto? Doble. Y vamos a imprimir el arreglo. Mire que hay varias estrategias. Entonces, la primera estrategia es llenarlo con números aleatorios. La segunda estrategia es llenarlo con el primero en 1, el 2, 4, 8, y eso me va a funcionar, pues seguimos a hacer el algoritmo que nos plantea Isabela. A ver, aquí es donde me sacó error. Aquí, perdón que aquí me equivoqué, esto no es un... Acá es void, esto es void. Ahora sí. Listo. A ver que ahí tenía un errorcito de compilación. Ingreso el tamaño del arreglo, le pongo 5. Entonces vamos a ver las n estrategias. Entonces mire, la primera, del 0 al 5. 0, 0, 0, 0. Listo. La segunda estrategia, llenándolo con números aleatorios, 68, 58, 0, 40. Y la tercera estrategia es 1, 2, 4, 8, 16. Y eso me va a funcionar. Lo que pasa es que este algoritmo que yo planteo acá, digamos que es cuando uno puede tener más experiencia y puede hacer eso. Vamos a hacer el me gusta el algoritmo que plantea Isabela, que es más entendible, ¿cierto? Entonces, vamos a definir una variable. ¿Cómo define la variable? Pues pongámosle un nombre más mnemónico, valor. ¿Y empieza en cuánto? Por supuesto en 1, ¿cierto? Empieza en 1. Esto no lo necesitaría hacer. Esto no lo necesito hacer. Mi vector, mi arreglo vuelve y arranca en 0. Perfecto. Vuelve y arranca en 0. ¿Y qué voy a asignarle acá a este valor? Al arreglo. ¿Qué le pongo ahí? Valor. Valor. ¿Ok? Y valor es igual a valor por 2. Ah, ¿no era así? Sí, señor. Sí, así. Terminé. Esa es la estrategia para yo. No, es más claro así. O sea, está bien. Es más claro, vamos a volver a imprimir, vamos a volver a correrlo. Listo, ingresamos 5. Entonces nos dice, la primera vez, todos en ceros. La segunda vez, aleatorios. La tercera vez, 1, 2, 4, 8, 16, ¿cierto? Siempre nos pone el doble. Diferentes estrategias. Por ejemplo, el lunes puede que yo les diga, llénelo con la serie de Fibonacci. Todos sabemos que es la serie de Fibonacci, ¿cierto? La serie de Fibonacci. ¿Qué es? No, ese es el triángulo de Pascal. Cuidado. 1 más 1 da 2. 2 más 1 da 3. 3 más 2 da 5. 5 más 3 da 8. O sea, siempre suman los dos anteriores. Ese se llama la serie de Fibonacci. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera llenarlo con la serie de Fibonacci, entonces voy a dejar acá un espacio. Vamos a hacerlo de
5 minuticos para que ustedes están en el Teams. No. No, María Mercedes sí. Juan José o María Mercedes que tienen portátil, supongo. Vamos a tener 5 minuticos y ustedes en el chat de esta llamada me van a poner la función que llena el arreglo con la serie de Fibonacci. 5 minuticos. Juan José, ¿te quedó claro? Mira que ya llevamos 3 estrategias para llenar un vector. Por defecto, que todo es 0, aleatorio y doble. Y vamos a crear esta cuarta, que es, vamos a llenar el arreglo. Entonces, Juan José me va a hacer copy-paste de la función en Java que llena ese arreglo con la serie de Fibonacci. Y la vamos a llamar, aquí les voy a ir dando el pastelito, la vamos a llamar, entonces les voy a dar este pastelito. Entonces, public static hoy llenar arreglo con Fibonacci. Entra un arreglo. ¿Cómo? ¿Con qué tamaño? N. Pues, Genérico. No, por eso es que hay que hacerlo genérico. Arreglo. Y lo mismo, el patrón, ustedes ya saben el patrón. N es el tamaño y el for i igual a 0, i menor que n y más. Y allá adentro está la magia para hacer la serie de Fibonacci. Entonces, Juan José, cuando lo tengan listos, me escribes en el chat. Ella y si ya vienen con trabajos de ustedes. Vamos a hacer esa función para llenarlo con la serie de Fibonacci. Esto va a tener un supuesto, o voy a ponerlo aquí en comentarios, supuesto. El tamaño mínimo del arreglo debe ser ¿de cuánto? Para que nos funcione la serie de Fibonacci. ¿Cuál es el tamaño mínimo para que nos vaya a funcionar esto? 3. El tamaño mínimo debe de ser 3 para que nos saque mínimo 1, 1, 2. Y ya ahí sí ya podemos generalizarlo. De hecho, no, el tamaño mínimo, estrictamente hablando, debería ser 2. Yo creo que con 2 nos funciona el algoritmo. El supuesto es el tamaño mínimo del arreglo debe ser 2. Yo creo que con 2 nos funciona. Juan José, ¿sí lo estás haciendo? Sí, profe. Ahorita haciendo, pues, como voy. Listo. Entonces dijimos que 5 minuticos para que podamos tener. María Mercedes, ¿cómo vas? Bien.
Y si, chicas, ustedes también lo hacen, pues si me lo mandan por correo, no sé. Los profesores lo muestran. El tamaño mínimo es... yo les voy a ir ayudando con el patrón. ¿El patrón cuál es? I, n igual a arreglo, el patrón, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Arreglo.len, siempre lo mismo, y recorrerlo. Por i igual a 0, punto y coma, y menor que n, y más. ¿Sí? Este es el patrón para recorrerse uno un arreglo. Y aquí ya vendría arreglo sub i, y ahí ya es como lo vamos a llenar. ¿Sí? Ahí ya es como lo vamos a llenar, y ahí es donde me van a decir ustedes cómo es que vamos a llenar ese arreglo con la serie de Fibonacci. ¿Cómo es la serie de Fibonacci? En la posición i se ve sumar la posición i menos 1 y la posición i menos 2. Sí, ya. Lo que pasa es que en el primer cero también, pero ya. Ya lo dices. Listo, dame copy-paste ahí en el chat del Teams. También mi primer cero, pero aquí mi cero, pero... No, debería empezar en 1 la serie. Por eso es ese supuesto muy importante, María Mercedes, de que el tamaño del vector es mínimo de 2, porque tú podrías llenar esos dos primeros valores de forma estática. Bueno, y yo voy poniendo el código acá de cómo se invoca. Bueno, vamos a imprimir arreglo, ya estos imprimires, entonces vamos a imprimir, vamos a llenar el arreglo con Fibonacci. Aquí, Fibonacci. Vamos a imprimir el arreglo, a ver qué nos sale. Entonces, ahí ya tenemos llenar arreglo Fibonacci con imprimir arreglo. Y aquí estamos pendientes de este código que nos va a mandar Juan José de cómo llenar un arreglo de tamaño mínimo 2 hasta n con la serie de Fibonacci. ¿Puedo abrir el chat de la reunión o...? Cualquiera. Ojalá por el de la reunión, para que quede para todos allí ya grabado también. Solo la función, le quité el mind que te hice. No, mándame la función, así con mira. Así que se llame publi static void llenar arreglo Fibonacci y termina acá y para yo hacerle copy paste a lo que tú me mandes. Bueno, medio. ¿Ya le dio? ¿Qué me Bueno, dice medio. Juan José? ¿Te dio o no te dio? Pues ya se lo va a enviar. Pues no medio, pero ya se lo envío. Bueno, ojo que esto es un algoritmo muy básico. O sea, esto nos tiene que dar Juan José. Ya, tú lo mandaste entonces. Vamos a ver María Mercedes que nos manda el algoritmo.
A ver, María Mercedes nos pone acá. No sé si lo puedo ver. Yo tenía como una persona. Este es el código tuyo, María Mercedes. Boolean static, if n menor que 1, true, new. Bueno, no lo asustemos con esas excepciones, sino que vamos a asumir que es igual a n. Entonces dice arreglo, pues no había que crearlo porque ya el arreglo viene creado, ¿sí? No hay que hacer esto porque el arreglo ya viene creado. Y acá dice arreglo en la posición 0 pongo 1 y supongo que arreglo en la posición 2. Entonces aquí ¿cómo vas a hacer? For i igual a 2 y menor que... bueno, aquí mira que llena este otro con 1, o sea, llena la posición 0 con 1 y la posición 1 con 1. Y tiene estas validaciones para asegurarnos que sí sean válidas, ¿cierto? Y ahí entramos al ciclo. Perfecto. Y en el ciclo y más las dos anteriores. Perfecto. Entonces vamos a ver este código que nos comparte María Mercedes, cómo lo montamos acá. Entonces, a ver, entonces, tenemos esto. Entonces, ¿qué podemos decir? Si n es menor, es mayor que 1, ¿eso nos garantiza que el tamaño mínimo es 2 o no? O, ¿qué pasa si, a ver, ese supuesto de tamaño mínimo de arreglo debe ser 2, para evitar una excepción ahí? Entonces yo digo, si n es mayor que 1, o sea que si entra al ciclo, n, ¿qué valor tendría que tener? 2, de tamaño 2, ¿cierto? Entonces es válido, ¿cierto? Entonces esta restricción, o sea, voy a juntar las dos individuales tuyas en una sola, ¿sí? Entonces, abro esto acá, lo abro y por supuesto mi arreglo tendrá que entrar, el recorrido del arreglo va a tener que entrar acá, ¿ok? Bien. ¿Qué haríamos acá? Aquí tengo que cerrar, perdón, aquí cierro. Si n es mayor que 1, voy a llenar los dos primeros valores con 1. Arreglo 0, ¿con qué valor? 1. Y arreglo, ¿con qué valor? 1. Y me recorro esto desde i igual a 2 o 1. 0, 1 ya está cubierto. Tengo que empezar en 2. O sea, el 0 ya está. El 1 ya está. Entonces tengo que iniciar el i en 2. ¿Hasta dónde? Pues i igual, todo esto permanece igual acá. ¿Y a qué es igual esto? Arreglo sub ¿qué? I menos 1 más arreglo i menos 2. Y ya. Resolví el problema. No necesito lanzar la excepción, pues si no cumple esto, pues no lo llena. Y ya. Porque el supuesto es el que el tamaño mínimo del arreglo debe de ser 2. ¿Ok? Vamos a correrlo. Vamos a correrlo y vamos a correrlo. Le vamos a decir 10. Bueno, aquí me sacó un error. A ver qué error me sacó. No es 2 puntos, sino punto y coma. Es que aquí me equivoqué, porque era punto y coma. Ok, perfecto. Vamos a correr, vamos a poner 10, como para que me salga más bonita la serie. Con 10, miren la serie de Fibonacci, que es la última. ¿Sí está bien formada esa serie ahí en esa última? ¿Cierto? Miren,
1 más 1 da 2, 2 más 1 da 3, 3 más 5, 3 más 2 da 5, 8, 8, 13, 21 de la serie Fibonacci. El lunes yo ya estas conocidas o me inventaré una rara de cómo llenar el vector, llenarlo. ¿De acuerdo? Llenarlo. Bueno, ya creamos el arreglo, lo hemos llenado con N estrategias de llenado. Ahora vamos a hacer operaciones sobre ese arreglo. Operaciones. ¿Qué operaciones vamos a hacer? ¿Qué nos dice en los retos? ¿Qué nos dijo en los retos? Vamos a hacer uno o dos de esos retos. ¿Qué nos dicen los retos? El reto 1 ya lo terminamos entonces, ¿cierto? Sí, señor. Listo. ¿El reto 2 qué dice? O vámonos al de las operaciones aritméticas. El de... Profe, usted en el examen, por ejemplo, si nos coloca uno de ese tipo de cosas aritméticas, que es ese W, bueno, hacia el lado, bueno, ese tipo de cosas, ¿usted nos va al menos a colocar la fórmula o así mismo lo tenemos que descifrar? Es que, No. por ejemplo, yo al hacerlo, Yo sí, te lo explicaré sí porque... tenía que saber, o sea, Una sumatoria. Todo ya no, o en cálculo no están viendo el concepto hoy en día de sumatoria. Pues yo en el colegio no vi nada de yo tampoco en nada que conocí como que Yo era no sumatoria. Pues media aritmética es lo que uno toda la vida ha llamado promedio. Pero las otras visualmente se ven muy abstractas, entonces uno lo desglosa, no es como, ah, bueno, ya sé. Aprovechemos eso y yo se la voy a explicar. Venga, aprovechemos eso, voy a compartir. Para poder entender. Venga, vamos a Pero compartir. entonces, si usted llega a colocar alguna vez, al menos si no desglosaría, o sea, qué es lo que consiste y llamar el código, no. Porque Sí, hacía... deme un segundito, vamos a explicar precisamente eso que estás mencionando ahí. Share screen está. Entonces, ya en el Teams, Juan José, ¿me confirmas que si estás viendo ahora la nueva pantalla de la tablet? Profe, sí. Ok, listo. Entonces veníamos acá, denme acá, yo abro el curso. Acá, veníamos acá, ¿sí? Leen, ya hicimos la parte 1. Cree una función que dado un número n retorne un nuevo arreglo con números aleatorios. Y es más, hicimos más estrategias de llenado, lo llenamos con 0, que es el default, lo llenamos con números aleatorios, lo llenamos con el doble y lo llenamos con la serie de Fibonacci. Ahí van a quedarle todos los algoritmos. Vamos al 3. Al 3. Cree una función para un grupo de datos, o sea, un arreglo, que retorne el valor de la media aritmética. La media aritmética es el promedio que toda la vida hemos conocido. Lo mismo, yo les diría, muchachos, por favor, háganme una función para calcular el valor promedio de los números que hay allí adentro. Entonces a eso lo vamos a llamar promedio arreglo. Vamos a hacer la función, que si es muy fácil, y esa me la van a hacer los 3 o 4, los que se han sumado en línea, me van a hacer la función con este patrón, con el patrón de las funciones. Voy a ponerle aquí la función de nuevo, ya la voy a mostrar, la función de nuevo. Vamos a ver si se ve la pantalla, si nos la está compartiendo. Acá, yo comparto de nuevo la pantalla, ella la está compartiendo, nuevamente a Repli. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya operaciones, algoritmos sobre esos arreglos, ¿cierto? Entonces, el primer algoritmo que vamos a hacer es public static void, bueno, void no, ya aquí doble, porque me va a retornar el promedio arreglo. Y arreglo. Me van a hacer ustedes
ese algoritmo. Van a hacer ese algoritmo. Entonces, yo tengo uno, pero primero que una función para la suma. Primero que una función para la suma y después el todo. No, llámamelo. Ah, bueno, me gusta esa idea. Ojo, lo que dijo María Mercedes. Antes de que empezar por el promedio, hagamos un algoritmo sencillo que es sumar los valores de un arreglo y retornarlo. Vamos a hacer ese primero. Vamos a sumar el arreglo. Vamos a hacer este primero. Luego reusamos este para hallar el promedio. Sumar el arreglo. Entonces, ¿en qué va a consistir sumar el arreglo? En sumar la posición 0, la 1, la 2, la 3, hasta n y retorno ese valor. ¿Sí? Y lo voy a retornar como un entero, ojo, como un entero. Entonces vamos a hacer esa primera función. Vamos a hacer una función que nos sume los valores de un arreglo. ¿Claro, Juan José? Sí, profe. Tomás, ¿estás por ahí? Sí, profe, sí. Bueno, entonces también te va a empezar a incluir en las peticiones de aportes. Entonces Juan José y Tomás me van a hacer ese algoritmo. Bueno, aquí están presencialmente Sofía, Isabela y María Mercedes. El algoritmo y el código en Java para sumar los n valores de un arreglo. Un algoritmo para hacer eso. Y codificado en Java. Cinco minuticos para hacer eso, que es muy sencillo. Es muy sencillo. Juan José, en eso te tenés que desquitar. Y no sé, a ver, Tomás, también cuando tengan, me hacen copy-paste. ¿Sí? No, dame un segundito que yo quiero que Tomás o Juan José primero envíen lo que ellos hicieron. Mientras tanto, yo voy y te lo... Bueno, genial que pues yo pude... ¿Ustedes están haciendo eso en Redmi? Sí. Ah, ok. Puedo inicializar desde una del vector. Súper. Muy bien. Uy, sí. Pero me podemos inicializar el vector. ¿Para la suma? Sí. No. Es que usted el vector solo lo va a usar. No lo puede ya modificar. Puede inicializarlo así, que ya lo sume. A ver, yo veo. Y ya decir que ahorita ya lo sume. No. No se puede. No. Mire que en la lógica que llevamos las funciones, vamos a hacer una función que me ingrese un arreglo ya creado. Usted no tiene que crear en esa función nada. Ya asume que está creado. O sea, ya le entran los valores. No, ya hicimos los algoritmos para llenarlo. Mire todas las estrategias de llenado que empleamos. ¿Sí? Profe, o sea, la persona tiene que ingresar los datos. No. Ojo, a ver, miren, a ver. Llevamos, o sea, no tiene que ingresar los datos. En la lógica de que llevamos los algoritmos, miren lo que le entra a la función. A la función ya le entra el arreglo creado, llenado con alguna política. Ya le entra, no tiene que pedirle al usuario nada. Lo único que le tiene que hacer es llene la lógica para cómo sumar los valores internos de ese arreglo. Eso es todo. Mire que la dinámica que llevamos ya lo creamos, lo llenamos y vamos a sumarlo. No tienen que pedirle internamente al usuario el tamaño n ni llenarlo, no, eso ya lo hicimos. Simplemente, ¿cuál es el algoritmo para sumar los n valores de un arreglo? ¿Claro, Juan José? Profe, o sea que no es Sí, como lo profe. mandé. A ver, día 1. Dime, Tomás. Pues con lo que usted acaba de decir, no es como yo lo mandé ahí entonces. No, porque mire que si vas
mirando la lógica de lo que hemos ido llenando, ya se llenó, ya se creó, entonces yo simplemente te digo allí, entonces corrígelo y mándame el correcto. A ver, el que mandaste es tú. Pero este lo mandó Tomás. Está Sí. correcto. ¿Ah, sí? Está Ah, bueno. correcto. Claro. Sí. ¿Ustedes qué opinan, muchachos? ¿Está correcto? ¿Por qué decías, Tomás, que no? No, pues entendí mal entonces la explicación. No, a ver. Esa es la solución correcta. Asuma que ya el arreglo está creado, que ya está lleno y que usted tiene que sumar los n números. Ese es el algoritmo correcto. Ya creo que El que tú acabas de enviar. ¿Sí? Yo lo voy a este, ¿quién lo mandó? Juan José. A ver, Juan Yo. José. No, Juan José, mira. Estamos trabajando con funciones. Tú no puedes poner eso en el main. Tú no puedes pedirle al usuario n. Eso es una función. Mira cómo te la puse acá. Mira, te puse acá el nombre de la función. La función se llama sumar arreglo. ¿Sí ves en la pantalla o no estoy compartiendo la pantalla? Sí, sí. O sea, no me pongas eso en el main. Eso es en una función. Y la función se debe llamar sumar arreglo. Y ahí les estoy mostrando cómo es la definición de la función sumar arreglo. Otra cosa es cómo vas a implementar. Poneme esa implementación acá adentro. ¿Claro, Juan José? Sí, profe. Ok, entonces corrígela, ya es la correcta. así es, teniendo, o sea, lo que una vez no tenía en cuenta que pues simplemente le entraba como parámetro electrónico. Sí, está bien. ¿Qué retorno? ¿A dónde? Bueno, me faltó. Valorar tu inversor. Ok. Se me olvidó, es que cuando lo entendí. No, perdón, venga, es que él va a retomar es la suma y el tipo de datos de la suma es un entero, no un arreglo. Sí. A ver, entonces, ¿con cuál nos quedamos? A ver, la que mandó Tomás, me gusta. María Mercedes también tiene una que es muy parecida, ya la copias por favor. Y a ver cuál les parece mejor. A ver, esta la puso Juan José, no está correcta porque no nos entendió bien que había que hacerlo en una función. Tomás nos manda este código, está perfecto, este código va muy bien, ¿sí? Va muy bien. Y María Mercedes nos va a poner este código public static doble. Doble es qué tipo de dato. Decimal, pero era como que y una vez que da decimal para el promedio. No, mándalo entero. Y allá tenemos que convertirlo a real. Entonces, bueno, nada, por votación voy a escoger el de Tomás. Entonces, Tomás ha salido ganador, entonces voy a copiar este código, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá en este código, control B, porque este código hace correctamente la suma de n valores que hay en un arreglo. Perfecto, acá arreglo. ¿Esto por qué me está poniendo? Porque hice un face ahí raro. ¿Por qué me está? Es que me está llevando caracteres raros del Teams. Del Teams me está llevando caracteres raros. Ese copy-paste no me gustó. A tener que corregir ese copy-paste para que esto me funcione bien porque le está generando por ahí unos símbolos raros. Vamos a ponerlo acá.
Retornar suma, perfecto. Entonces, este código que nos acaba de hacer y enviar Tomás correctamente, y te vamos a irlo invocando acá, ¿cierto? Entonces acá yo creo una variable que se llame sum igual a sumar arreglo, ¿cierto? Y le entro el arreglo, imprimo el valor de la suma. Entonces le digo system.out.println valor de la suma. ¿Y qué me va a retornar acá? Sum. Y ahí yo voy a ver el valor de la suma de ese arreglo. Vamos a correr este código. Y vamos a ingresar uno cortico, 5. Y él me saca el de la serie de Fibonacci, 1, 1, 2, 3 y 5. Esa suma da 2, 4, 7, 12, correcto. La suma de estos 5 valores, 1, 1, 2, 3 y 5, es igual a 12, o sea, hizo correctamente el algoritmo. ¿Ok? Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué algoritmo vamos a seguir? Hallar el promedio de los números que hay en el arreglo, reusando el método. Creamos otra función, yo la voy a copiar acá, ¿cómo debería ser? Acá, denme acá. Cierro. Y entonces debe ser promedio del arreglo y me retorna un doble. O puede ser un float, pues cualquiera de los dos puede ser. Vamos a retornarlo como float. Hacer el promedio, ojo, condición. Condición. Debe utilizar la función sumar arreglo. Esa es una condición. O sea, ese método que ya creamos de sumar arreglo, lo debemos de emplear. Promedio arreglo, y lo voy a emplear acá abajo diciendo float promedio igual a promedio del arreglo y que le entro ar. Y voy a ir imprimiendo aquí system.out.println promedio del arreglo. Imprimo promedio. Ojo, miren que esto es un patrón, yo mire cómo los defino atrás y las uso en el main. Se definen en las funciones y se usan en el main o en otras funciones. Entonces, Tomás y Juan José, estoy pendiente de estos algoritmos. Crear una función que se llama promedio arreglo, ya asume que está creado, no le tienen que preguntar ni al usuario, no lo tienen que llenar, simplemente hagan un algoritmo para que calcule el promedio, reusando o reutilizando o aprovechando que ya habíamos definido una función que se llamaba sumar arreglo. Vamos a dar unos minuticos para eso. Juan José, ¿estamos claros en lo que hay que hacer? Tomás. Sí, profe. Ok, Sí, profe. entonces trabajen en ello. Y Isabel y Sofía, ¿claro? Sí, señor. María Mercedes.
Ya. A ver, yo. Ese es un dice. A ver, dice float C. Super. Sencillo. Un segundito. O sea, no, pero tenemos que ingresar la suma o el reo, la función. ¿Cómo? El factor y la suma. Porque si no, ¿cómo hacer cuando se le cuando tengo que dividir? Eso es lo que yo no sé. Yo empecé a hacerlo dentro del anterior, pero no, por ejemplo, y suma. Yo hice como le hice. No. Dice. Promedio el problema está hecho de ejercicios como para determinar buscar una letra dentro del string o no. Yo creo que no vamos a trabajar con strings, lo vamos a trabajar solo con valores numéricos, no más. No vamos a trabajar con valores del tipo string o caracteres, no. Si bien son arreglos, pero no podemos sumarlo, restarlo, multiplicar. Bueno, a ver, ¿quién? Juan José ya lo terminó. Son 3 líneas, no son más. Son 3 líneas de código. Juan José o Tomás, ¿ya la terminaron? Sí, profe. Juan José, ¿usted ya lo terminó? Pues sí. Son 3 líneas, no son más. ¿Quién mandó esta? ¿Esta quién la mandó? Tomás. Tomás. Nos comparte esta. María Mercedes, comparte la tuya. María Mercedes, comparte esta. Bueno, en el algoritmo de María Mercedes, yo haría una corrección. No hay necesidad de entrar un valor in suma. Mira que el de Tomás, a ver, el de Juan José. Juan José nos dice, casi Juan José, porque ese sum de dónde lo saca. Esta variable sum de dónde la saca. La tiene que sacar de llamar la función sumar arreglo. Eso te faltó. Y son 3 líneas. A ver quién es el que la tiene más correcta. Tomás la compartió. Tomás, a ver. Tomás tiene la versión correcta. Entonces vamos a copiar la de Tomás. La voy a copiar y la voy a pegar acá en promedio. Listo, en promedio. Entonces la voy a pegar. Ahí la ven. Entonces n es igual a la longitud del arreglo. Perfecto. ¿Listo? Ya creo una variable que se llame suma entera. Perfecto. Y sumo el arreglo. Perfecto. Creo una variable que se llama promedio y es igual a la suma sobre n y retorno el promedio. Perfecto. Miren.
Ahí hay varias lecciones. Una, que dentro de una función llamo a otra. Eso es muy importante. Miren que dentro de la función promedio arreglo, llamo la función suma, aunque yo la llamé fue sumar, le voy a poner sumar acá, porque yo la llamé fue sumar, perdón. Aquí yo la llamé fue sumar, no suma. La llamé sumar y vamos a ver abajo cómo la uso. Promedio, entonces ya puedo correr esto. Voy a correrlo. Le voy a dar 5, valor 5, 5, y entonces me saca el vector sobre el cual está trabajando es ese último, 1, 1, 2, 3 y 5. La suma es 12, y 12 dividido 5 me da 2.4. Correcto. ¿Sí? Bueno, a ver, ya vamos terminando el repaso de hoy. Afortunadamente quedó grabado para los que no pudieron asistir. Les voy a poner varios retos. Sobre este código ya se los comparto. Este main.java lo vamos a compartir para que los que no pudieron asistir puedan repasar y les voy a dejar estos retos. ¿Cuáles son los retos que les voy a dejar? Estos retos. Implementar estas funciones. Public, static, int, max, arreglo. Int, arreglo. Esta función nos va a retornar el valor máximo que haya ahí en ese arreglo. Van a implementar y van a usar. O sea, implementan esta función y ponen el ejemplo en el main. ¿De acuerdo? O sea, esta la vamos a llamar en el main. ¿Sí? Y la vamos a imprimir. ¿Cuál otra vamos a hacer? Vamos a hacer la de el mínimo. Mínimo. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Un poco más retador. Vamos a poner dos un poco más retadores. Entonces, max y min es de una colección cómo hallar el máximo y cómo hallar el mínimo. ¿Cierto? Y retornarlo. ¿Cierto? Y lo retorno. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacer este algoritmo sobre arreglos. Vamos a recibir public, ojo con este ejercicio, ojo con este, static, y a devolver un arreglo, ojo, a devolver un arreglo, ¿sí? Vamos a sumar dos arreglos, ya les explico. Entonces me entra como parámetro un arreglo 1, entra como segundo parámetro un arreglo 2, ¿sí? ¿Y cómo se va a implementar? Ojo, ¿cómo lo vamos a implementar? Ojo con esta lógica. ¿Cómo vamos a implementar la suma de dos arreglos? ¿Cierto? Vamos a crear un nuevo arreglo. Ojo, crear un nuevo arreglo. 3, ¿cierto? Porque el 1 entró por parámetro, el 2 entró por parámetro, entonces vamos a crear un nuevo arreglo que vamos a llamar arreglo 3. ¿De qué longitud? Ojo, la longitud de ese arreglo. El arreglo
3. La longitud del arreglo será el tamaño máximo entre arreglo 1, punto len, y arreglo 2, punto len. Por ejemplo, si el arreglo 1 mide 5 y el arreglo 2 mide 7, arreglo 3 será de 7. Si arreglo 1 es de 10 y arreglo 2 es de 20, arreglo 3 es de 20. O sea, el arreglo 3 es del máximo de los dos. Perfecto. Listo. Ideal si son iguales, bacano. Pero no vamos a asumir que puedan ser siempre iguales. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El arreglo 3, que es el nuevo que vamos a crear, en cualquier posición, y va a ser igual a arreglo 1 en la posición I más el arreglo 2 en la posición I. O sea, esto es lo que se llama un arreglo suma. O sea, vamos a crear un nuevo arreglo, arreglo 3, que va en la posición 0, va a tener lo que diga la posición 0 del arreglo 1 más la posición 0 del arreglo 2. Eso es lo que se llama un vector suma. Pero, ¿qué pasa cuando son diferentes? Miren, les voy a poner un ejemplo. De tamaño diferentes. Ojo, si son de tamaños diferentes, cuando se acabe el más corto, porque llegará un punto donde no tendremos datos del más corto, sumaremos 0 más el valor que venga en el arreglo en esa posición. Eso es más o menos el ejercicio 2. El ejercicio 2 son dos arreglos que no necesariamente son iguales. Creo que también están conectados. Ese también está ahí. Creo. Ojalá que no. Pero lo hice, yo lo tengo. Esto se llama sumar dos arreglos. ¿De acuerdo? Sumar dos arreglos. Y estas son las reglas para hacerlo. ¿Qué más? A ver, ¿qué otros algoritmos? Les voy a dejar dos retos. Este es uno primero. Un primer reto. El segundo reto es el siguiente. Vamos a definir una función public static. Vamos a ver enseguida qué retorna. Vamos a hacer esta función. A ver, fácil. Una fácil, le voy a poner otra. Y sumar pares del arreglo. Fácil, ¿no? Muy fácil. Entonces, van a recorrerse en el vector y solo puede sumar los pares. ¿De acuerdo? Solo puede sumar los pares. ¿Qué otra función pongo acá? Vamos a poner otra, a ver, un reto bien bueno.
Ayúdenme a ver qué pensarían de qué problema podríamos hacer sobre arreglos numéricos que... Ay, a ver. Les mandaré uno o dos sobre este código. 2 retos, 2 funciones. Pues a mí me parece fácil, pero de pronto que me den tus arreglos, se sumen la suma de los dos y me devuelva el arreglo mayor. ¿Cómo es? O sea, que me entreguen tus arreglos. Determinar la suma de ambos y en base a la suma, mire cuál es la suma mayor y me devuelva el arreglo que tiene la suma mayor. Esa podría ser. Podría ser. Bueno, les prometo que esta tarde les mandaré 2 funcioncitas más sobre arreglos. Y les pongo así aclaraciones como estas, diciéndoles, vean, entonces asumamos esto, que la longitud es esta, lo que espero es esto, ¿sí? Para que practiquen. Yo creo que hoy tuvimos un muy buen repaso. Ojalá para los que no hayan podido asistir se vean este video porque realmente es importante para que repasen cosas. ¿Qué de los ejercicios nos quedó faltando? Las diferentes tipos de suma, que aritmética, que geométrica, pues eso no es más que buscar las fórmulas específicas de hallar raíz cuadrada o esas funciones, digamos que con los patrones de suma, de promedio, pues yo creo que ya allí pueden ustedes obtener otros tipos de cosas. Quedamos en que yo les voy a mandar varias, 2 o 3 funcioncitas que ustedes usen acá y que la llenamos con algún número arbitrario y hacemos alguna operación. No se les olvide por sentado estos 2, ojo, que lo hicimos la clase pasada o el sábado pasado. Por favor me los crean, no son retos porque ya estaban hechos. Uno que vamos a llamar retorna un vector, un arreglo, perdón, va a retornar un arreglo, invertir, arreglo. Lo hicimos. Un arreglo creando uno nuevo. ¿Cierto? Aquí se crea un arreglo nuevo y se retorna. Ojo. El segundo es... Este ya lo habían hecho hace 8 días, no voy a retornar nada, o sea, no retorno nada, aquí le pongo void, porque voy a invertir el arreglo sobre sí mismo. Llamemos el primero. Invertir un arreglo creando uno nuevo. Y el segundo lo llamamos invertir un arreglo sobre sí mismo. ¿Acuerdan que tenemos que tener un algoritmo donde tenemos que crear unas variables que llamamos pivote para invertir el orden? De 0, 1, 2, 3, poner la posición n menos 1 en la posición 0, la n menos 2 en la posición 1 y así. Ese algoritmo ya lo hicimos, pero se los pongo acá para que también lo implementemos. Y me inventaré 2 algoritmitos más que puedan ustedes ejercitarse para que puedan estar muy activos el lunes y todos saquen 5 en ese examen. Vamos hasta hoy, hasta ahora, muchas gracias y nos vemos el lunes en examen. Yo tengo una pregunta personal referente a eso. ¿En qué momento podemos saber la nota de la recuperación del primer parcial? El lunes se la entrego antes del parcial. Yo lo voy a calificar entre hoy y mañana. Yo ni quiero ver. Gracias. Gracias. Listo. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, claro, remotos, bueno, ahí queda grabado el video. Chao, profe, gracias. Chao.